Disculpen la interrupción, hubo un problema técnico. Bueno, les decía entonces que este primer criterio se refiere a tener una conducta distinta, puede ser en la vestimenta, en el lenguaje, en la forma de hablar, vestimenta, lenguaje, o en general en la forma de comportarse. Por lo tanto, alguien puede utilizar un sombrerito que para alguna cultura eso sea normal, pero si no pertenece a esa cultura, ese uso del sombrerito ya es una conducta desviada. O puede que en alguna cultura sea normal la monogamia o la poligamia, pero si tiene esa conducta, si tiene una conducta que no pertenece a la cultura de la que es originario o a la que se asemeja, ya es una conducta rara. Entonces, póngase que en un país sea normal que los varones usen jeans, pero si es que esa persona no pertenece a esa cultura o no siente que pertenece a esa cultura y usa jeans, por más que para nosotros sea normal, ya es una conducta desviada. Es decir, que cualquier conducta que no esté justificada culturalmente, cualquier cultura rara que no esté justificada culturalmente, es el criterio uno. Entonces pueden ser cosas chiquitas como el lenguaje, como la vestimenta, hábitos de aseo, etc. En pocas, ser raro, ser raro, ser raro. El segundo criterio se refiere, en cambio, a tener una forma de ser que no cambie. Ven que el conversón sabe que en la misa hay que callarse, pues. O el conversón sabe que, bueno, uno puede hacer chistes, pero en ciertas materias no, pues. O alguien que es, o sea, argelo o que cree ser dominante, sabe que en algunos lados no puede ser eso, porque que te toca bajar la cabeza, por decirlo de alguna manera. En cambio, si la forma de ser de un paciente es inflexible, o sea, si es conversón y es conversón hasta en la iglesia o hasta en el aula, o si es gritón, inclusive en la iglesia, en el culto o en una clase, es decir, si vemos que su forma de ser no se adapta, ya es un criterio 2. Pónganse, ven que hay gente que le gusta llamar la atención, pues en algunas profesiones eso es bastante útil, pero sabes que en algunos lados no te toca, pues no puedes hacerlo, pues, como en una clase universitaria, pues. Pero si se mantiene, es decir, si tiene un patrón inflexible, o sea que actúa siempre de una manera parecida, ya es criterio 2. Entonces ya nos va oliendo que puede que tenga un trastorno de personalidad este sujeto. Pónganse que hay alguien que es muy expresivo, sabe cuando está feliz, lo expresa con facilidad. Ya, pero en un ámbito profesional, te callas, o sea, no es ambiente para hacer eso. Pero si vemos que también en ese ámbito tiene esa facilidad para expresar su alegría, es como, esto me huele a un patrón inflexible. El tercer criterio es si esta forma de ser del paciente le provoca malestar al paciente o al entorno. Y esta forma de ser se ha originado desde los 18 años. Es decir, si tiene una forma de ser que le genera dificultades y así ha sido mínimo desde los 18, puede que desde antes haya tenido, pero ven que a los 18 aproximadamente se consolida la personalidad. Entonces, que esta forma de ser le hace daño a él o al entorno desde hace mucho, o sea, larga duración, es el criterio 3. Pónganse, hay gente que le gusta llamar la atención y puede que esa forma de ser a esa persona no le haga daño, pero a los otros ya le harta, pues. Y así ha sido desde los 18 años. Entonces, es un ejemplo del criterio 3, porque aunque esa persona esté feliz siendo el centro de atención, pero si a los otros ya le harta, es pues, ¿hasta qué hora? Y
El cuarto criterio se refiere a que esta forma de ser rara, inflexible y que genera malestar o deterioro comenzó desde temprano, o sea, desde la adolescencia o los 18 años. Recapitulemos. Alguien tiene trastorno de personalidad solo si cumple estos cuatro criterios. Si no cumple los cuatro, no tiene trastorno de personalidad. Si es raro su forma de vestirse, hablar o comportarse, si es raro, criterio 1. 2. Si esa forma de ser es inflexible, o sea, parece que se mantiene en diferentes ámbitos. Si su forma de ser le genera malestar al sujeto o a los demás. Y si ha tenido un comienzo temprano. Si es que tiene esta vuelta, trastorno de personalidad. Seguramente varios de ustedes se preguntan, ¿y cuáles son esos? En la siguiente diapositiva se resume, se presenta de forma muy esquemática, porque a priori diríamos, híjole, un montón de nombres. Pero esto se entiende mejor así. Bueno, acá hay que hacer un ajuste porque esta es la clasificación. Bueno, lo que estoy señalando con el mouse nos habla de que hay 10 trastornos de personalidad y que estos 10 pertenecen al Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales, DSM-4. Y ahora se utiliza el DSM-5, o sea, la quinta versión. Y bueno, acá hay un desajuste porque se ve que esta diapositiva parece que se elaboró cuando todavía no estaba el DSM-5 oficial. Bueno, corrigiendo. Las enfermedades de la personalidad del DSM-4 y del 5 son las mismas, enfatizo, son las mismas en número y en nombre. Entonces, estos 10 criterios que están debajo de DSM-4 son los mismos a los que tendrían que estar en el DSM-5. Bueno, entonces, y a la izquierda, en cambio, está una clasificación antigua que es de estilos de personalidad. Bueno, es una clasificación española que, que bueno, un tiempo se utilizó, pero por fines simplemente referenciales se ha puesto en esta diapositiva ahora, ya que el Big Five es el modelo que quiero enfatizarles que tiene más utilidad. Volviendo, la personalidad. Hay 10 enfermedades. Estas 10 se organizan en 3 grupos. El primer grupo es de gente que se llama excéntrica. Excéntrico es el término académico para referirse a lo raro. Entonces, son 10 personas cuyo comportamiento es raro. El primero son los sujetos que tienen el denominado trastorno de personalidad paranoide. Así se llama la enfermedad completa. Trastorno de personalidad paranoide. No es ni paranoide ni trastorno paranoide. Trastorno de personalidad paranoide. Y entonces esta se caracteriza. Sería importante que aprendan o que memoricen estos síntomas de estrella, o sea, los síntomas característicos. Es importante que aprendan los síntomas de estrella, síntomas de estrella. Entonces, quien tiene un trastorno paranoide es alguien que tiene desconfianza y suspicacia. Desconfianza y suspicacia. El primero se refiere a que le cuesta confiar en los otros. Y suspicacia se refiere a que cree que los otros están tramando algo. Entonces, no es solo que desconfía, sino que sospechas que los otros te quieren hacer algo a ti. Como si tuviéramos a alguien con esta enfermedad en nuestra aula de clase, pensaría que el profesor, o sea, hace las preguntas del examen final, justo para que le aplace a tal persona, porque como el profesor sabe que esa persona no sabe tales unidades, justo por eso va y pone las preguntas que en este caso el alumno sabe que el profesor sabe que le afectarían a tal alumno. Seguramente fue difícil seguir lo que acabo de decir porque es un ejemplo de cuán intrincado es su forma de pensar. O sea, hasta podría caer en lo absurdo. O sea, ¿cómo es que un profesor va a poner justo las preguntas porque sospecha que en esas preguntas va a fallar tal persona? Capaz que se dé el caso, no digo que no sea posible,
pero acá estamos hablando de que esta persona piensa así, de forma inflexible y en diferentes ambientes. O sea, que así piensa que todos están así en su contra o que le van a hacer mal. O otro ejemplo es así, que van a tener muchos celos, pero pero los celos de alguien con este trastorno es que no es solo momentáneo, no es solo con una pareja, sino en general, y no solo con su pareja, sino con amistades, y así, es decir, que, que esa conducta ya extraña de los celos le hace mal al sujeto, tiene larga data y es inflexible, o sea, es exagerada. Bueno, el otro raro se llama esquizotípico. El síntoma estrella es que, perdón, pasemos al esquizoide, así a comprender mejor. El esquizoide es una persona cuyo síntoma estrella es que no le interesa las relaciones sociales, no le interesan las relaciones sociales, por lo tanto se aísla, no le interesan las relaciones sociales, por lo tanto se aísla. Mm. Si es que han visto la serie de Big Bang Theory, me parece que Sheldon, no sé si tenía trastorno esquizoide, pero algunos rasgos por lo menos tenía. O sea, que no le interesaba interacción social, sino que tenía cierta distancia. Ujú. Esquizoide. Eh, sí. Por lo tanto, si es que analizamos una, una conducta típica, puede ser aquellas personas que, como dicen acá, que ni ahí están de hacer amigos o ni ahí están de conocer a alguien, ni ahí están eh, de que le interese quién le quiere o quién no le quiere, sino están ahí en su mundo. Y también el esquizoide se caracteriza porque parece que es muy frío, o sea que no expresa las emociones porque parece que no las tuviera. Es decir, que en pocas, los síntomas de estrellas son que tienen un alejamiento social o desinterés social y como una especie de embotamiento o frialdad emocional. Ahora bien, la persona con trastorno esquizotípico, en cambio, se caracteriza porque tiene como síntomas de estrella. A ver, déjenme revisar cuál era el ejemplo que puse por acá un ratito. Mm, sí, a ver, paciente Juan. Ya. Piensen entonces en un paciente que tiene ideas muy extrañas, en pocas así, que tiene ideas delirantes, o sea, que cree en teorías de conspiración, pero ven que, bueno, cuando el ser humano le gusta tener alguna explicación de los hechos, entonces, de cierta forma, no es tan raro que alguien tenga teorías conspirativas acerca de la economía, de la política, de las Fuerzas Armadas, del COVID, etcétera. O sea, de cierta forma, es esperable que el ser humano crea en que tenga ideas extrañas, pero si ya se pasa, o sea, que esa forma de pensar le hace mal al sujeto o al entorno, o sea, el entorno ya está harto de su vuelta, ese pensamiento extraño es uno de los indicadores clave del trastorno esquizotípico, o sea, tener eh, pensamiento y conducta excéntrica. Eso sería pensamiento y conducta excéntrica, pensamiento y conducta excéntrica. Y el otro es que también tiene un alejamiento afectivo, o sea, alejamiento afectivo, alejamiento afectivo. O sea, que también tiene una dificultad en interacción social, al igual que el esquizoide. Mm.
Entonces, en resumen, los raros se caracterizan porque tienen conductas resumidas muy paranoicas, eh, desinterés social y formas de pensar y comportarse muy, muy extrañas. Entonces, puede que haya gente que crea cosas extrañas, pero, o sea, creo que no valen mayores ejemplos. En cambio, hay otro grupo que se caracteriza porque tienen enfermedades que se llaman emocionales, o el clúster es grupo, el grupo B se llama trastornos de personalidad emotivas. Y acá, entonces, están aquellas personas que son raros, le hacen mal al entorno desde una larga data y inflexibles, pero que son enfermedades que se caracterizan porque la gente genera un montón de emociones. Entonces, el primero es la gente que tiene el trastorno narcisista, que es algo parecido a lo que la gente comúnmente entiende. Es decir, son gente que se cree, exagero, la última Coca-Cola del desierto. O sea, el síntoma estrella es la autopercepción sobrevalorada. Mm. Entonces se va a creer el más lindo, la más linda, el más inteligente, la más inteligente, etcétera. A tal punto que ya el entorno se harta o le hace mal al sujeto porque le generan problemas, según la cultura a la que pertenece. Porque acuérdense que hay culturas en donde eso es normal agrandarse. Entonces quiere decir que para que esa persona tenga narcisismo, tiene que ser más agrandado que lo que la cultura a la que pertenece o a la cultura a la que se identifica lo sea. Mm. O sea, como dicen en Paraguay, irse todo, así sería, en el agrande. En cambio, hay otra personalidad que se llama trastorno de personalidad borderline o trastorno de personalidad limítrofe, o también acá conocido en Paraguay como TLP, trastorno límite de la personalidad. Y el síntoma estrella es que tienen una inestabilidad emocional, pero gravísima. Es decir, sería como que pensemos en el neuroticismo del Big Five, pero ya tan inestable que ya le genera problemas al sujeto y al entorno. Entonces, que por poquitas cosas, esta persona se va a alegrar tanto que, ¡pum!, va a querer hacer un emprendimiento. Y que con pequeñas cositas, ¡pum!, ya se va a enojar con alguien hasta tal punto de odiarle y hacerle una maldición o hacer alguna vuelta con un gurú. Entonces, se refiere a que ya no estamos hablando de gente que tiene inestabilidad emocional, como alguien con neuroticismo, sino que son tan bravas las olas que ya le genera problemas. Ejemplo, un varón con esta vuelta, si cree que tiene suerte, va a gastar el sueldo apostando en el casino, porque dice, no, o sea, justo hoy me levanté, pum, para arriba, voy y apuesto el salario en el casino, el arriendo en el casino. Y otra persona que haya amanecido así con alegría, bueno, dice, y qué bueno, o sea, me alegro, voy a hacer ejercicio, voy a hacer tal cosa, o voy a ser más amable con la gente, pero no voy a apostar el arriendo en el casino. O sea, ven que hay una diferencia entre pum, para arriba y complejo. Y también ven que cuando alguien tiene un mal día, bueno, te entristece, te enojas, pero bueno, ya nada. En cambio, acá con pequeñas cosas, pum, depresión, de golpe, así, loco, como dirían en mi país. Entonces, son sujetos que tienen así estos cambios así durísimos. Por eso es que en sus etapas de alegría puede que te caigan bien, o inviten la cerveza a medio mundo, pero después van a ver cómo se caen, y es súper bravo, por eso tienden a ser bastante impulsivos. En pocas, síntoma estrella es esta inestabilidad exagerada de emociones. Sí, y esto les hablo para mis estudiantes, hombres y mujeres. Tengan mucho cuidado cuando sospechen que alguien tiene este trastorno, porque son personas que se apegan demasiado a los profesionales psicólogos y eso puede que generen malinterpretaciones o problemas serios. Entonces, con esas personas uno tiene que pararse más duro y portarse más frío. O sea, hay que tener mucho tacto porque son muy hábiles para pegarse, con todo lo que conlleva pegarse.
Volviendo. Hay otra personalidad, en cambio, que se llama trastorno histriónico. Trastorno histriónico de la personalidad, que son personas que su síntoma estrella es que les gusta ser el centro de atención. Les gusta ser el centro de atención. Y eso no es problemático. Pero si cumple los 4 criterios que les dije hace rato, ya genera un relajo, porque quiere decir que ya le genera malestar en el entorno. Porque creerte el Messi en el fútbol, pero bueno, cuando vas a la facultad callarte porque sabes que estás aprendiendo, no pasa nada, porque bueno, en un ámbito nomás me gusta no pasar la pelota y hacer los goles, ser la estrella, todo bien, pero sé en dónde callarme e ir desde atrás. En cambio, hay gente que le gusta llamar la atención, pero en todos los contextos. Capaz que en alguna clase les ha pasado o han visto así gente que parece que no, que se esfuerza o que siempre está buscando llamar la atención. Póngase, en un boliche hasta podríamos pensar que es normal eso, pero si esa misma conducta se replica en el resto de áreas, como que ya te genera como alguna cosita, pues, o sea, te llama la atención, porque los otros también interpretan como que siempre están coqueteando, y no necesariamente es así, pero bueno, la cosa es que estas personas tienen una enfermedad porque su búsqueda de llamar la atención ya les hace mal a ellos y al entorno, o al entorno. Y usualmente se ve con vestimenta, o sea, vestirse de manera inapropiada en diferentes circunstancias, es como que tiene un olorcito a trastorno electrónico. Me acuerdo una vez estaba asistiendo a las pasantías y estaba caminando, pero la cosa es que de forma lateral, o sea, vi a alguien que estaba sentado en la lista de pacientes y me di cuenta, acá nos viene alguien con trastorno histriónico, porque su vestimenta era muy animal print y no se explicaba por la cultura a la que pertenece, ni se explicaba por la edad a la que tenía la persona, ni por las características físicas que tenía la persona. Entonces ya era un comportamiento muy extraño, o sea, a nivel de la vestimenta. Y cuando entró, ya imaginarán desde cómo caminaba, cómo se sentó, el, su aspecto a nivel de cuidado facial, demás elementos, era notorio que tenía esta vuelta. Y por eso les digo que también este paciente hay que tener mucho cuidado porque ellos se pegan nomás, tienen la costumbre de pegarse. Por eso es que tengan bastante cuidado y cuando identifiquen, frenen bien. O sea, en estos 2 pacientes es mejor quedar como fríos a dar rienda suelta a ciertas circunstancias que seguramente van a ser problemáticas. Y bueno, el último grupo corresponde a los pacientes que tienen el trastorno que se llama antisocial. El ejemplo más característico son los asesinos seriales. Asesinos seriales. También a esta enfermedad se le llama psicopatía o sociopatía. El síntoma estrella es que son personas que tienen una tendencia a violar las normas y leyes, violar las normas y leyes sin sentir remordimiento, sin sentir remordimiento. Y para ponerles una idea, es algo así como que son personas que no entienden muy bien la diferencia entre el bien y el mal. O sea, es como que estas personas no entenderían por qué está mal, o sea, matarle a un gato lanzándole de arriba para abajo varias veces hasta que le sangren los oídos, en comparación con comer un pan. O sea, no van a entender la diferencia por qué el uno es malo y por qué el otro no. Y es bueno porque tienen ciertas estructuras cerebrales que no funcionan tan bien en su organismo. Exagero, es algo así como que hay una enfermedad en donde la gente no percibe bien la diferencia entre colores. Y no es que de malo hacen eso, sino en serio, no entienden. Y acá estamos ante comportamientos parecidos, o sea, que nunca no entienden por qué está mal matar. Entonces, acerca de esta patología, ustedes pueden ver un montón de series, películas, etcétera. Me parece que una de las que describe de forma más sencilla y más apegado a nuestra idiosincrasia sudamericana es la película que se llama El Ángel, El Ángel, El Ángel. Es una película argentina y es una historia de el asesino que se llama, ahí se apellida Puch, pero no me acuerdo el nombre, Carlos, Carlitos, Carlos Puch creo que es un
alguien que tiene trastorno de la personalidad disocial, todavía está con vida, él está en Argentina y bueno, hay un problema curioso con porque en algunas sociedades no se sabe muy bien qué hacer con estas personas, porque ven que son peligrosos, así que es riesgoso que estén libres. Pero alguien podría pensar, pero, y, o sea, si le metemos preso, pero el sujeto no entiende, o sea, ¿por qué está mal matar? Pues entonces no es que ha hecho eso de, o sea, no entiende, pues. Entonces, es discutible que esté en una cárcel, es discutible también que esté libre. Otra alternativa suele ser que estén en lugares de instituciones de salud mental, que no son cárceles, sino son lugares para personas que tienen esta enfermedad. El problema es que esas instituciones son caras, porque los que tienen ahí, o sea, usualmente son enfermeros y grandotes, y no es tan común generar ese tipo de enfermeros, y no es tan común que quieran trabajar en esos lugares, entonces es muy caro para las sociedades mantener esos lugares. Igual hay gente que piensa que hay que darles pena de muerte a esas personas. Y hay otra gente, en cambio, que piensa, pero ¿cómo le va a dar pena de muerte si el sujeto no entiende que hizo mal? Pues es como que ustedes, alguien le diga que, bueno, que comerse el pan está mal y le van a dar pena de muerte por algo que usted no entiende. Entonces, es un tema bravo. Tal vez por eso hay tanto interés. Pueden ver así en canales como YouTube, que se llama un canal Historia Criminal, en donde ahí te va contando de forma cortita historias. Acá en Paraguay sí ha habido también casos así. U otro que tiene el trastorno disocial es el personaje de la película El Lobo de Wall Street. Entonces ahí vemos que no es que todos ellos son asesinos, pero sí les gusta violar normas. Y en algunas profesiones ellos se camuflan bien, porque hay profesiones en donde así mentir o sacar ventaja es algo indispensable. Tratando de guardar la objetividad académica, el ejemplo es en la bolsa de valores, o sea, en la economía. Son lugares en donde ellos se disfrazan bastante bien, porque ven que para trabajar en la bolsa, eh, bueno, es complejo, ¿no? Pero, o sea, manejan tendencias para inflar precios, para disminuir precios, etcétera, y ciertas, entre comillas, mentiras para ganar más dinero. Y ahí entonces ellos son bastante exitosos. Mm. Bueno, entonces hemos visto el trastorno de los ansiosos, porque su forma de expresar es bastante ansiosos, emotivos, es bastante visible, o sea, son muy pasionales, son muy pasionales. Por eso es que a nivel de la conducta sexual, estas personas son muy pasionales. Mm, Pero enfatizo eso, que tengan bastante cuidado de ponerles el freno, porque o si no, seguramente se van a meter en problemas y bastante graves con estos pacientes. Mm, Ahí también está, si es que a alguien se le está ocurriendo, por qué el estereotipo del chico malo atrae tanto en general a las chicas, bueno, en algunas edades, por estos elementos. Bueno, y el último grupo de trastornos de la personalidad se llama temerosos o ansiosos, y es porque se caracterizan porque tienen altos niveles de ansiedad. Entonces, el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, voy a decir tres veces. Trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. Trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, que no es lo mismo que trastorno obsesivo-compulsivo, no es lo mismo que el TOC. Se caracterizan porque son personas que tienen una sed de perfección que le hace mal, una sed de perfección, es decir, el síntoma de estrella es la perfección, perfección. Entonces le hace mal esa vuelta. Déjenme recordar en dónde podemos ver eso. Se me fue a alguna película. Pero más allá de eso, son entonces personas que buscan eso, o sea, que todo salga perfecto. Y entonces la perfección es una utopía, por eso es que se ponen ansiosos ante no alcanzar la perfección. Sí, y esa perfección la buscan en diferentes ambientes, por eso les hace mal. Am, Sería entonces como no ser perfeccionista, sino ser tan perfeccionista que ya te hace daño a ti o ya le tiene harto al entorno, harto al entorno.
El otro, trastorno de personalidad dependiente, se caracteriza porque son personas que les cuesta, o sea, cuyo síntoma estrella es la dependencia emocional a otros. Es decir, que para tomar una decisión, sí o sí, consultan a otros. Entonces se llama dependiente porque se pegan así como un koala a un árbol y no le suelta así. Pero en general, entonces puede ser a relaciones de pareja, a amigos, a jefes, a jefas, etcétera. Pero se caracteriza porque porque su dependencia emocional es tan grande que no pueden hacer las cosas solos. No estamos diciendo que no les gusta, sino que literal, o sea, no pueden hacer las cosas solos. Hay gente que no le gusta ir al gimnasio, pero sí puede ir solo al trabajo. Acá, entonces, que no, acá estamos hablando de que esa conducta de dependencia es generalizada, generalizada. Y el último grupo de los trastornos de personalidad se llama el evasivo, el cual, como ustedes pueden sospechar, tiene como síntoma estrella que son personas inseguras y evaden el contacto por miedo al rechazo. Va de nuevo, tienen inseguridad y esa inseguridad les genera evasión social para no sentirse rechazados. Entonces, ven que hay gente que es insegura, bueno, pero ahí ya, pues, pero si esa inseguridad es inflexible y le hace daño, ya te huele que es de esta vuelta. Porque, como les digo, son personas tan inseguras que no quieren conocer a nuevos amigos, perdón, no conocen a nuevos amigos porque tienen miedo al rechazo. Entonces, es algo así como que tienen muchas ganas de ser nuevos amigos, pero su rechazo, su miedo al rechazo es tan grande que se ataja. Entonces, a esta altura puede que algunos de ustedes estén pensando, híjole, pero yo tengo alguno de estos. Acuérdense, es trastorno si se cumplen los 4 criterios. Conducta rara, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Si no tienen estos 4, solamente tenemos síntomas aislados. Entonces, esa vuelta evasiva. En conclusión, entonces, hasta aquí hemos visto los trastornos de la personalidad. Y quiero finalizar con un elemento adicional que constituye el... A ver, ¿dónde está un texto? Esto, bueno, no tenemos como material porque es de un artículo que estamos construyendo aún y esperemos que se publique en los siguientes meses. Entonces, hay una teoría muy actual de la personalidad que trata de explicar por el origen de la personalidad, pero yendo hasta la evolución. Entonces, esta teoría fue planteada por David Bass. David Bass. Y él entonces nos da la idea de que la extraversión, la amabilidad, el neuroticismo, la apertura o la responsabilidad son conductas que no es que aparecieron con el ser humano, sino que nosotros podemos rastrear sus orígenes hasta los animalitos. Es decir, que nuestro cabello que tiene de tal forma, no es que apareció en nuestra especie y entonces este color bonito que tenemos, de esta forma bonita que tiene nuestro cabello, apareció así por un soplo de una fuerza natural. Sino nos dice, vean, no es tanto así porque el perro que usted está viendo así enfrente de su casa también tiene un pelo. No es que es como el suyo, no tiene la forma como la suya, pero se parecen. Entonces, su cabello tal cual tiene un origen evolutivo. Entonces, David Bass plantea esta teoría evolucionista de la personalidad. Y acaba, miren. Recordemos que Darwin, él encontró que las formas de los animales, incluido el ser humano, se explican porque hubo 2 fuerzas en la naturaleza que generaron las formas actuales. Entonces, una es la selección natural y otra es la selección sexual. Entonces, la selección natural se refiere a que
Si una forma o un rasgo, o sea, si es que tú tenías una característica que te hacía la vida más fácil, o si tienes una característica que te ayudaba a adaptarte ambientalmente, aumentaba la probabilidad de que tus hijos tengan esas características. Ejemplo, si tenemos unas jirafas y una nació con un cuellote, esa jirafa, entonces como tenía el cuello más largo, podía alimentarse mejor. Entonces, lo más probable es que como se alimentaba mejor, esta jirafa era más fuerte y cuando venía los inviernos no estaba tan flaca como las de cuellito. Entonces la naturaleza le eligió usted porque tiene el cuellote, yo le elijo porque usted está más gorda. Entonces la naturaleza nos seleccionó. O usted como está más erguido, entonces al estar más erguido, el tigre dientes de sable no le ataca. Entonces yo naturaleza le elijo a usted que va a vivir más años, porque mi tigre no le pudo matar. Entonces la naturaleza selecciona si es que tenemos una conducta que nos hace más adaptativos. A su vez, las relaciones sexuales sirven para seleccionar a las formas, es decir, que si es que las formas actuales de las jirafas con el cuellote se explicó no solo porque la naturaleza le hizo vivir más a la jirafa que estaba más gorda porque tenía el cuello más largo, sino porque las hembras o los machos, cuando veían esa jirafa del cuellote y más gorda, le vieron más atractivo y por eso entonces copulaban más con, eh, con ese macho o copulaban más con esa hembra. Si volvemos al plano del ser humano cuando se irguió, imaginemos que era una mujer la que se irguió. Entonces, al ella erguirse más que las otras compañeras, entonces a los machos de ese clan, exagero, ¿no? Dijeron, ah, miren, pero se ve extraña, qué raro, se ve bonita. Y entonces el macho más alfa seguramente le cortejó y copuló con esa hembra que se erguía más. Entonces, no fue solamente la naturaleza que le dijo, usted no le va a matar mi tigre, sino que la misma especie le ve más bonito o bonita y entonces ella tuvo más acceso a los genes del macho con las características genéticas más saludables, o sea, líder de la manada. Lo mismo si era un hombre. Entonces, como se irguió más, el resto de hembras le veían como más bonito al muchacho este. Por lo tanto, copulaban más con este macho más erguido. Entonces, al copular con más hembras, esta persona tuvo más hijos que caminaban como él, o si era una mujer. Entonces, ella fue copulada por el macho con características más fuertes. Por lo tanto, los hijos de esa pareja tenían más recursos alimenticios o estaban más protegidos. Por lo tanto, vivían más tiempo en comparación con que las hembras que no se irguieron, capaz que no pudieron acceder a la calidad genética del macho más alfa o a los recursos que te aseguran la vida de los machos más alfas. Entonces, como tenían menos oportunidades, esos hijos que no tenían, que caminaban todavía de forma cuadrúpeda, en comparación con los de la forma bípeda, murieron antes. Entonces, Darwin nos dio luces porque nos dijo la naturaleza y las relaciones sexuales han dado forma han formado las características de los animales actuales, incluido el ser humano. Entonces, quiere decir que en términos comunes, a los seres humanos, por ejemplo, les agrada la proporción física o los cuerpos con forma de guitarra o con forma de zanahoria, no porque sea una moda, sino porque son indicadores físicos cuando alguien tiene buenas características genéticas. Entonces, al ser humano le gusta esa parte de la belleza física porque
cuando los seres humanos han copulado con la gente bonita, han salido hijos más sanos. Entonces, por eso es que la gente nace con esa debilidad hacia la gente bonita. Y a su vez, también el ser humano tiene debilidad hacia la gente que es muy inteligente, porque así como la belleza es, entre comillas, un asegurador de salud, la inteligencia es un asegurador de recursos para la calidad de vida, porque usualmente la gente que es más inteligente crea más cosas y al crear más cosas tiene más objetos. Bueno, en términos más actuales, la inteligencia es un predictor de dinero. Entonces, por eso es que el ser humano también tiene una debilidad hacia la inteligencia, porque aquellos seres humanos que priorizaban a los o las inteligentes se dieron cuenta que, miren, o sea, tienen hijos que, o sea, resuelven más rápido los problemas y por lo tanto se mueren menos y generan más recursos. Entonces, la familia como que tiene más comodidades, por lo tanto, copulan más y se forman entonces modas en donde se dieron cuenta que la inteligencia es algo apetecible. Por lo tanto, fue una explicación larga para que se entienda que la naturaleza y las relaciones de cortejo sirvieron para moldearon, más bien, moldearon las características físicas y comportamentales de los seres vivos, incluidos los seres humanos. Entonces, por eso es que, miren, Feist, o sea, el autor del libro que hemos trabajado este semestre, nos dice que hay seres humanos, perdón, que en nuestra especie hay rasgos que son más atractivos, como la fuerza, la belleza física, ser dominante, o sea, el liderazgo, tener un estatus o la inteligencia, porque hay mucha evidencia que te muestra que tener eso te hace ver como más atractivo, o sea, te aumenta el sex appeal. Y entonces, después, o sea, inspirada en esta teoría de la evolución, aparece la teoría evolucionista de la personalidad, planteada por Bass. Y esta teoría nos dice que los rasgos del Big Five tienen un origen que se remonta hasta nuestros ancestros, o sea, hasta el Australopithecus, hasta el Neandertal, de lo que sabemos. Entonces nos dice que miren, o sea, nosotros tenemos diferencias en la personalidad, porque había sido que ser diferentes nos ayudó a ser más adaptativos. Por ejemplo, acá nos dice esto, ven, o sea que un problema que tiene el ser humano desde épocas ancestrales de reproducirse, pues porque necesitamos que cada vez haya más seres humanos. Entonces, como esa era una necesidad, hubo un grupo de seres humanos que nacieron con una conducta extraña, porque eran más conversones. Y entonces esa mutación o esa conducta extraña de ser conversón les facilitó para que copulen con más personas o copulen con mejores personas a nivel genético. Y por lo tanto entonces nacían más personas conversonas. O asimismo, quiere decir que en algún momento de nuestra historia nació un hombre o una mujer que tenía un comportamiento extraño, que le gustaba seguir normas y reglas, que le gustaba hacer protocolos. Imaginen entonces un primate así de 1,50 m, 1,60 m, que capaz que seguía más las normas en comparación con los otros. Y lo curioso es que este primate entonces no se murió tanto, porque capaz que se generaba protocolos primitivos y entonces tuvo una vida más larga. Y al tener una vida más larga, entonces tuvo mayores oportunidades de conocer parejas sexuales o más recursos para que se le vea más atractivo. Por lo tanto, tuvo familia que heredó esa idea de seguir las normas. Y ahí apareció el rasgo de responsabilidad. O hubo seguramente un hombre o una mujer, bueno, un primate, porque no sabemos de qué época apareció, que era argel. O sea, ahí todos los primates seguramente así eran sociables, esto que lo otro, pero pum, nace alguien argel. Entonces, lo curioso fue que esto de ser argel parece que le sirvió a la especie. Capaz que, bueno, al ser argel, como que se peleaba más con los otros
O póngase que se armaba una guerra entre dos clanes y el Argel, entonces como le gusta estar en contra de todos, entonces fue el único que sobrevivió. Entonces como dejó ahí que la gente se mate y o sea, se quedaba así en su burbuja Argel, fue uno de los pocos machos o hembras que sobrevivió y entonces copuló con medio clan. Y entonces así nacieron personas con un rasgo de Argel. Argel en Paraguay se entiende como baja amabilidad. Entonces quiere decir que todos los rasgos del Big Five, al parecer, le sirvieron al ser humano para ser más adaptativo. Y esto lo podemos ver si es que analizamos el texto con el que estamos trabajando. Eh, porque hay un apartado que es el de la psicología evolucionista, que le recomiendo que lo lean, que es muy bueno. O sea, son 2, 3 o 4 hojas muy, muy buenas, que puede que sean complejo, difícil seguir, pero en serio les va a dar una perspectiva muy, muy grande para entender a la mente humana, no solo a la personalidad. Entonces nos dice, fíjense que, por ejemplo, nuestra especie necesitaba obtener información del mundo exterior para poder responder. Y como necesitábamos de esto, por eso es que desarrollamos ojos, orejas, nariz. Entonces, otra necesidad que tenía el ser humano a nivel de la supervivencia era un refugio, pues, porque cuando llueve te puede matar, pues, y en algunos lados del mundo, literal, una lluvia te puede matar. Entonces, este problema de nuestros ancestros originó que nazcan seres humanos raros porque tenían más creatividad e inteligencia que otros. Y como entonces tenían más creatividad, puede que a uno de ellos se les haya ocurrido, ¿y qué tal entonces si en vez de buscar cuevas, no agarramos un grupo de árboles y les juntamos y dormimos debajo del árbol? Capaz que en esa época era, qué loco, ¿cómo va a usar árboles si el árbol, o sea, estorba? Pero entonces, como tuvo creatividad, no murió tan rápido y copuló con más hembras o tuvo acceso eh, a las cópulas con los mejores machos y por lo tanto tuvo una mejor descendencia. Y asimismo, Bass nos plantea que, por ejemplo, nuestra especie a lo largo de la historia ha tenido un problema para la atracción y la elección de la pareja, porque ven que no es tan sencillo eso de atraer a parejas ni elegirlas. Bueno, puede que con los dispositivos de los últimos años capaz que se ha facilitado. Hipotetizo que sí se ha facilitado, así que, bueno, sin desviarme. Eh, a lo largo del tiempo, a nuestra especie le costó mucho conocer gente y además de conocer gente, levantar a las personas mayores capacidades físicas, de dominio, intelectuales, etcétera. Entonces eso era un problema, conocer gente para reproducirse. Y entonces ese problema inspiró a que nazca una niña o un niño con un comportamiento raro, como que era más dominante, o sea, más firme, o sea, que dice, bueno, esta es mi voluntad, o sea, que se paraba más duro. Y ese comportamiento raro le sirvió porque al resto de gente como que le intimidaba, entonces le hizo que se le vea más lindo o más linda. Por lo tanto, tuvo acceso a más mujeres o a más varones o a varones con mayores capacidades, con mayores calidades genéticas. Por lo tanto, tuvo descendencia más, entre comillas, adaptada en comparación con los otros. Y así apareció las conductas de dominio. O así mismo ven, o sea que nosotros como seres humanos no es que somos muy, muy fuertes, pues porque ven que llueve y nos podemos morir, nos pica una serpiente y morimos. Es decir, no es que tenemos así una capacidad para escupir veneno, o no es que tenemos alas para ir de un lado al otro, o no es que podemos, no sé, o sea, en comparación con algunos animales somos una especie muy frágil. Entonces dijo, no, la naturaleza pensaría así como, híjole, nosotros seres humanos necesitamos protegernos. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces nació un niño o una niña que tenía una conducta extraña porque le hacía que los otros confíen más en esa persona. Y entonces al ser más confiable, generó grupos o clanes más unidos y por lo tanto se protegían más entre ellos.
Entonces, han sido ejemplos de cómo es que los problemas que tuvo nuestra especie a lo largo del tiempo parece que generaron a la personalidad actual. Porque fíjense que si ustedes miran ahora a sus animalitos, no es que su animal es extravertido, es introvertido o tiene neuroticismo, pero algo parecido parece que tiene. Porque no es extraversión lo que tiene, sino es así que está sacando la lengua el perro y así moviendo la cola. Eso no es extraversión. Pero si le vemos desde un punto de vista objetivo, capaz que esa vuelta es así como una especie de semillita de la socialización. Entonces esa semillita evolucionó tanto y se mostró en nosotros como extraversión. Voy a apagar la cámara un ratito porque tengo una sospecha de que algo va a pasar con la conexión. Mientras sigo hablando. Entonces, esa conducta así de que te mueve la cola, bla, 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 o que está babeando a medio mundo, no es ni alta amabilidad ni extraversión, pero si se fijan, tiene un olorcito a esos dos rasgos. O póngase en la indiferencia de un gato, no es que es dominio social, no es que es liderazgo, no es que es muestra de que el gato es firme y bien parado y es el dueño de la casa, no es eso, está muy lejos de eso, pero sí tiene un olorcito al comportamiento que tiene cierta gente así que es indiferente o que, exagero, o que, uy, un accidente, ah, ¿qué diría Freud? Disculpe, cosa de la modernidad. Ven entonces que no es que el gato tiene dominio social, que es el líder del barrio, no es que es el don gato, no es que es el mafioso del barrio, pues. Pero como que algo se parece así a esa habilidad social que tienen ciertas personas de liderazgo o de la indiferencia. Y eso, David Bass, encontró que también podemos ver en otras especies como los reptiles, que tienen así ciertas conductas que se parecen a nuestra personalidad, o desde los pececitos, como el como la inteligencia social, entre comillas, que tienen los pececitos, porque ven que se manejan en cardúmenes, entonces, no es, uno es el grupo, entonces lo que hace el uno le copia el resto. Eso no es solidaridad, eso no es altruismo, eso no es empatía, pero sí parece que fue una especie como de semilla que llegó a germinar en la rosa que actualmente es la amabilidad o la cooperación social. Entonces, finalizo esto con la idea de que si nosotros viéramos la historia de la humanidad, en casi todita esta línea, el ser humano la remó muchísimo para no morirse a los 30 años, la remó muchísimo para poder reproducirse, la remó muchísimo para capaz ser abuelo, la remó muchísimo para poder comer por lo menos una vez al día y protegerse del frío y conocer a ciertas personas. Estamos viviendo en una época que está siendo distinta al resto del tiempo. Es decir, en términos numéricos, esto que el ser humano viva hasta los 70 años, que podamos comer frutas cualquier momento del año, que tengamos vacunas, que tengamos medicina, que podamos conocer gente que está en China o tener relaciones afectivas y o sexuales con gente que está en el otro lado del charco es algo muy raro para nuestra especie, muy inusual. Es decir, que si fueran 100 años los que tiene nuestra especie, solo un día hemos estado nosotros en una condición distinta a la que vivieron nuestros antecesores, porque los 99 años y 364 días pasamos frío, nos costaba conocer gente, le costaba al ser humano en general copular, sobrevivir, bla, 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 bla. Entonces, esas condiciones de dureza generaron los rasgos de personalidad actuales. Puede que algunos de ustedes estén pensando, si este día, o sea, esto que vivimos en una situación extraña en donde podemos comer 3 veces al día, no morirnos con la lluvia, tener vacunas, conocer gente, etcétera, ¿qué será que va a generar
las décadas futuras? La respuesta es una incógnita, porque no sabemos. Es decir, estamos en una época muy inusual, porque ya les digo, en la historia de nuestra especie, a los 30 años uno ya se moría. Así que ven que ahora, bueno, cuando uno se acerca a los 30 como que puede que te dé un bajón, pero en la historia de nuestra especie se esperaba la muerte. O que alguien entonces, póngase que tenemos abuelitos que no quieren que se les diga abuelos. Es una moda, porque en otra época, o sea, usted ya estuviera muerto. Entonces quiere decir que las condiciones actuales son muy extrañas. Vivimos en una época muy distinta. Entonces, seguramente, si estas condiciones actuales se mantienen, seguramente va a generar una modificación en la personalidad que no vamos a ver nosotros, porque ven que las modificaciones evolutivas tardan cientos y miles de años, aunque capaz que ahora ya ha nacido alguna persona que tenga una forma de ser muy distinta, tan distinta que le haga ver como más atractivo o atractiva hacia los demás. Y por eso es que tiene acceso a los mejores hombres o a las mejores mujeres. Pero lo que les estoy diciendo es simplemente una hipótesis. Por tanto, para finalizar este módulo, quiero enfatizarles que en personalidad se han estudiado varias cosas, varias cosas, y que cada vez hay más investigación. Y hay áreas innovadoras como esta vuelta de estudiar la personalidad a partir de ver a tigres o ver a peces. Uno diría, "Chuta, pero qué loco". Y la respuesta es sí. O sea, es un campo muy fructífero para hacer investigación. También actualmente se está investigando acerca de la personalidad positiva, o sea, los rasgos que nos hacen buenos o los rasgos que nos hacen malos. También, cómo podemos generar inteligencia artificial que tenga diferentes rasgos de personalidad. O sea, como se ubican aquí esos robots aspiradoras que te hacen cosas. Entonces ya no solo que responda como un ser humano, sino imagina que le puedas aumentar la extraversión de tu robot. Mm. O no, no, hoy, o sea, tengo ganas de que me entretenga más, así que le voy a aumentar el neuroticismo al robot a ver qué hace. Capaz que en vez de limpiarme la casa, me genera un relajo. Es decir, que la actualidad de la personalidad está excediendo a la psicología y ya está entrando en los planos de la biología y la informática. Específicamente nos referimos a las inteligencias artificiales. Y por eso es que si alguien quiere dedicarse a hacer investigación algún rato hasta que se gradúe, le recomiendo que también se meta a algún programa para que aprenda redes neuronales. Redes neuronales. Es un tema muy nuevo. De hecho, su profesor está aprendiendo así cómo es esta vuelta de redes neuronales. Porque parece ser que es la vinculación entre la psicología y las inteligencias artificiales. Entonces ahí te permite generar modelos de cerebros humanos. Y entonces ahí tú puedes predecir que, bueno, si le despiden del trabajo, ¿cuánta probabilidad tiene de matarse el sujeto? No es un sujeto, es una computadora, pero te da el modelo así y se ve cómo funciona el cerebro. O como animalitos. Eso se hace también en experimentación, porque en algunas cosas ya no se usan animales, sino le metes el estímulo en la computadora y ahí la red neuronal calcula qué es lo que va a suceder con ese ratón. Entonces, el presente y el futuro de la psicología de la personalidad está, al parecer, en la psicología evolucionista y en las inteligencias artificiales. Bueno, entonces, quiero dar por concluido este módulo. Bueno, ha sido una clase extensa, disculpen porque me emocioné bastante. Para mí me gusta mucho hablar de este tema. Entonces, finalizo con la idea que dijo Alport, quien planteó que los psicólogos no debemos olvidar lo que hemos decidido no estudiar. Es decir, que independientemente si les haya gustado o no en la cátedra de psicología de la personalidad, independientemente de si la vayan a usar o no en algún momento, acuérdense que existe la psicología de la personalidad, que hay un montón de conocimiento en esa área y si ustedes no la quieren utilizar es su asunto, pero existe. Y hay entonces mucha gente que estamos muy apasionados en esta línea. Así que bueno, entonces hasta aquí llega esta clase.
Como les digo, el objetivo era darles lo más actualizado posible de estas vueltas. Así que por eso inclusive incluí material bastante, bastante actualizado. Bueno, entonces les mando un abrazo y seguramente nos encontraremos en algún momento. Que pasen bien.